Hola picudos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Iniciamos. En este video tutorial vamos a identificar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Recordarás que en un video anterior vimos teorema de Pitágoras. En él vimos lo que es un cateto, qué es la hipotenusa, ¿sí? Y cómo identificarlos. Vamos a recordar un poquito dándole el nombre en este triángulo rectángulo. Tengo el vértice A o el ángulo A, el vértice B o el ángulo B, el vértice C que me forma lo que es el ángulo de 90 grados, nuestro ángulo recto. Recordarás que el ángulo que está enfrente del ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. En este caso sería el lado C. Los lados que nos forman el ángulo de 90 grados, recordarás que les llamamos catetos. Ese es un cateto y ese es otro cateto. Bien, ahora veamos quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa en nuestro triángulo rectángulo. Para ello necesitamos averiguar con qué ángulo vamos a estar trabajando. Para este triángulo observa que es el mismo, ¿sí? Vamos a trabajar para el ángulo A, en el segundo triángulo vamos a trabajar para el ángulo B. Recordamos que A y B, porque me forman el ángulo de 90 grados, se les llama catetos. Entonces lo vamos a poner aquí. A es un cateto, B es otro cateto y C es la hipotenusa. Como estamos trabajando en el ángulo A, ¿sí? Ese es nuestro ángulo A. Lo vamos a rellenar para que lo tengas presente, que estamos ahí trabajando, ¿sí? Observa que el lado C, que es la hipotenusa, y el lado B, ¿sí? Me están formando el ángulo A. Entonces, B, ¿sí? Que está formando el ángulo A con la hipotenusa, entonces a B se le llama cateto adyacente. Entonces en este triángulo, para el ángulo A, B le vamos a llamar cateto adyacente. Adyacente. Finalmente, el otro cateto, en este caso A, le vamos a llamar cateto opuesto. Esa es una forma de poder identificar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Otra forma, ¿sí?, es observar lo siguiente. Si tú te sitúas en el ángulo A, ¿sí?, y miras al frente, te vas a encontrar con el lado A, ¿sí? Observa que el ángulo A y el lado A se encuentran enfrente, es decir, se encuentran opuestos. Por lo tanto, A se le llama cateto opuesto. Esa es otra forma de poder identificar el cateto opuesto o el cateto adyacente. Recuerda que el cateto adyacente junto con la hipotenusa te forman el ángulo con el cual tú estás trabajando. Ahora veamos para el ángulo B. El ángulo B lo vamos a remarcar aquí para que lo tengas presente.
No lo pierdas de vista, ¿sí? Nuevamente, en el mismo triangulito, A es un cateto, B es otro cateto y C es la hipotenusa. A y B te forman el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Como estamos trabajando con el ángulo B, ¿sí? Si tú miras al frente, te vas a encontrar con el lado B, ¿sí? El ángulo B y el lado B, ¿sí?, están enfrente, eso significa que están opuestos, por lo tanto B le vamos a llamar cateto opuesto. Finalmente, el cateto que sobra se le llama cateto adyacente. Y recuerda que esa es una forma de encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Verificando lo que comentábamos para el ángulo A, recordarás que el ángulo que se forma con la hipotenusa y uno de los catetos, ese cateto es el cateto adyacente. Veamos para el ángulo B. Observa que el lado A y el lado C forman el ángulo B. Por lo tanto, A se le llama cateto adyacente, como lo tenemos aquí. Entonces, ya puedes identificar, de acuerdo al ángulo, en un triángulo rectángulo, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Picudos, nos vemos en el siguiente video tutorial. Colegio Nacional de Matemáticas, los más picudos.